Hola, apreciados amigos y amigas que siguen nuestro café literario Verónica Ascensión. Hoy, en el mes de la patria, en este mes de la patria que estamos celebrando el pueblo dominicano con tanta emoción, con tanta alegría y con tanta dedicación, tenemos como invitado de honor al doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano. Nos honra con su presencia y también está con nosotros Carlos Hernando, un amigo, gestor cultural, activista cultural, un hombre productor de programas de televisión que tienen que ver con el mundo internacional de la cultura y la educación. Bienvenidos cada uno de ustedes a este programa. Don Wilson, hablar con usted es un gran honor. A veces me gusta leer un poco los currículums de nuestros invitados, pero usted es una figura demasiado conocida. ¿Quién no conoce a Wilson Gómez? Conocido por su larga trayectoria en distintas instituciones del país, instituciones gubernamentales. Tengo una hermana, Gladys Ascensión, que dice, cuando estén buscando un hombre honesto, que llamen a Wilson Gómez. El hombre honesto de Franklin, de nuestro Franklin Domínguez, se busca un hombre honesto. Sí. Entonces, para mí es una gran honra, porque pertenezco al Instituto Duartiano, tenerlo a usted invitado en este mes de la patria, en el que he podido participar en algunas de las actividades. Me gustaría que nos cuente, ahí estamos ya cercanos al 27 de febrero, la gran celebración. Cuéntenos un poco de la programación del instituto. Bueno, en primer lugar agradecer la gentileza de Café Literario Verónica Ascensión, siempre generosa y por supuesto haciendo el esfuerzo y la contribución para engrandecer nuestra cultura y la vida educativa nacional. Bueno, el Instituto Duartiano programa siempre, durante todo el año, actividades patrióticas. Toma en cuenta las efemérides y los acontecimientos históricos, ¿verdad? En este caso particular del mes de la patria, pues hemos tenido una serie de actividades que han incluido una actividad central, que fue la primera estatua ecuestre del padre de la patria y fundador de la República, Juan Pablo Duarte, que se destacó aquí en la avenida 27 de febrero, esquina Comandante Jiménez Moya, Winston Churchill. Es decir, que en ese lugar está esa escultura trascendente donde presenta a Juan Pablo Duarte a caballo, ¿verdad? A todo galope cuando él viene de Baní, ¿verdad? Cuando se le llama repentinamente, y entonces trae en su mano derecha la rendición de cuentas, documento histórico de una importancia capital, por cuanto Duarte, que había invertido en sus tropas lo que era el 17.3% del presupuesto recibido, ¿verdad? Y entonces de eso reportaba cómo gastó cada centavo y en qué. Y además devuelve al fisco lo más importante, Lo ¿verdad? hemos utilizado. Exactamente el 83.3% de lo que había recibido, y ese descargo que le dio la Junta se retiene como un documento de referencia de nuestro país para todo el que maneja o administra recursos ajenos, sean públicos o privados. Bueno, entonces nosotros, además de esa estatua de la cabalgata por la patria, tributo al caballo. Pero que debo decir, porque estuve presente, tuve el privilegio de estar ahí en la avenida 27 de febrero, en un Sí, tapete, sí, sí. con Winston Churchill, que eso fue algo grandioso y donde uno sintió una gran emoción, porque esa cabalgata y esa escultura que quedó ese día inaugurada por la alcaldesa Sí. Carolina Mejía y por usted como presidente del instituto y otras instituciones que estuvieron ahí, eso fue como un gran acontecimiento. Yo lo vi así, como el acontecimiento más importante de toda esta celebración. Sin duda que tiene su repercusión, porque es que esa faceta de Duarte, desafortunadamente, no es una faceta que ha sido enseñada ni en las escuelas
ni en ocasión de actividades de difusión patriótica. Ese Duarte, primer dominicano militar de carrera, porque Duarte permaneció durante 9 años en la Guardia Nacional Haitiana. Había que hacer el servicio militar obligatorio. Él aprovechó para hacer carrera y efectivamente entró como cabo. Fue promovido a capitán, donde hizo unas grandes luchas en 1843 para sacar los remanentes del presidente haitiano Juan Pedro Boyer, cuando él hizo el apoyo estratégico a los liberales para ese momento clave. Exactamente. Y entonces él fue que encabezó el mando de esas tropas para sacar esos remanentes de aquí del territorio dominicano. Y entonces Duarte, que comandó a Santo Domingo militarmente y que fue comandante adjunto en Baní. Y entonces ese Duarte militar de determinación, que fue capaz de destronar la Junta Central Gubernativa cuando se proponía, ¿verdad?, ceder de por vida a Francia la península y bahía de Samaná. Cuando él vio que ya era casi inevitable, Inminente, entonces destronó la Junta y puso a Sánchez a presidirla. Y realmente no se mantuvieron bajo control de la Junta los trinitarios, en razón de que había, ¿verdad?, un conciliábulo, un acuerdo entre los conservadores y las autoridades francesas. Ellos escondieron a los conservadores en el recinto diplomático. Una confabulación. ¿Verdad? Y consular francés, exactamente. Por eso ellos no pudieron extrañarlo del territorio, no pudieron sacarlo. Pero ahí, don Wilson, en esa cabalgata que ustedes presentaron, o digo nosotros porque somos del instituto, se vio a ese Duarte lleno de energía, ese Juan Pablo Duarte en este caballo, ¿verdad? Sí. Con esa alma, un hombre de batalla, de lucha. Sin duda, un hombre de determinación, de coraje, y que en todo momento quiso estar en el campo de batalla. Todavía, cuando se produce la anexión y comienza la guerra restauradora, tan pronto él se entera de que eso ha ocurrido, él vino aquí y quiso ser un soldado más, y trajo inclusive un oficial venezolano que se incorporó a la lucha restauradora. Se pusieron presentes. Exactamente. A Duarte, claro, a Duarte no lo incorporaron. Y entonces prácticamente lo forzaron a irse como ministro extraordinario y plenipotenciario allá a Sudamérica. Sí, como una forma de salir Exacto, fue una manera diplomática de extrañarlo, de llevarlo al exilio de nuevo. Don Wilson, vamos a hacer una primera pausa y volvemos con usted y con Carlos, que tiene alguna pregunta. Carlos, como peruano, tiene muchas inquietudes con el tema de nuestros patriotas. Claro. Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella. Y entonces venimos con usted para que le pueda hacer alguna pregunta a nuestro invitado de honor, don Wilson Gómez. Volvemos en breve. Sí, de nuevo con nuestro invitado de honor, el doctor Wilson Gómez, conversando un poco de todo lo que ha sido y seguirá siendo durante todo este mes. Y además de este mes, también después saltamos a marzo, que también están las otras celebraciones importantes de la patria. Don Wilson, grato tenerlo a usted con nosotros. Yo vine hoy vestida de duartiana. Yo vine a hacer un homenaje a usted también y al instituto, con los colores patrios. Tenemos con nosotros a Carlos Hernando, que es un apreciado amigo, que quiere hacerle alguna pregunta a usted. Perfecto. Claro, un placer, un gusto estar acá en el Café Literario. Este mes es la independencia de la República Dominicana. Un peruano como Gaspar Hernández tuvo que hacer mucho con esto. Maestro de Juan Pablo Sánchez. Perfecto, sí, ciertamente. Él fue, sin lugar a dudas, una persona que influyó mucho Sí, pues. en la formación de esos jóvenes
de Juan Pablo Duarte, de Francisco de Rosario Sánchez, Francisco de de Rosario. Mella y de otros patriotas. Claro, sí. Y entonces, bueno, ellos recibían esas lecciones con mucho interés y él los acogía Sí. en los centros religiosos donde estuvo. Sí, pues, entonces. Todavía cuando él pasa, creo que de San Carlos a la zona colonial, también continúa con ese vínculo con esos jóvenes que querían aprender, tenían interés de aprender. Y entonces este sacerdote, Gaspar Hernández, se percató de que efectivamente ellos tenían esas inquietudes. Tenían el perfil también. Claro, de ahí que él se dedicó mucho a ellos, a orientarles, a enseñarles lo que es la filosofía, la cultura general, la importancia de obrar con prudencia en la situación en que se encontraban. Sí. De modo y manera que ese fue un gran aporte y por eso se aprecia mucho a esta figura. De manera que hay un poblado con su nombre, ¿verdad? Y que en lo que son las lecciones históricas aparece Sí. este sacerdote muy bien tratado por haber sido tan condescendiente y tan solidario con esa juventud. Claro. O sea, el Perú y la República Dominicana van de la mano. Así es. Sí, pues, sí, Así sí. es. Momentos Así es. importantes y gloriosos. Claro. Sin duda, claro, qué plaza, qué plaza. Claro. Con el nombre de Perú, acá hay liceo con el nombre de Perú. Sí. Sí. Y La Escuela Perú, claro que sí, Claro. eso es importante. de los años 40, creo, de los años 50, la Escuela Perú. Sí, 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 Todo sí. el tiempo. Don Wilson, yo le pregunto algo a usted, como eduardiano. Usted que anda con esa, permanentemente en los programas de televisión, visitando centros docentes y todos los lugares donde lo invitan, y usted anda con esa presentación que hizo nuestro Patricio de su rendición de cuentas. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que nos ha hecho falta para que aquí Juan Pablo Duarte sea emulado por la sociedad dominicana? Fíjese, desafortunadamente a Duarte, tradicionalmente, los gobiernos despóticos, esas tiranías, ocultaron a Duarte. Claro, sí. Y naturalmente, ellos lo ocultaron porque Duarte era un revolucionario. Entonces desnaturalizaron a Duarte presentándolo como una persona etérea, inalcanzable. Poeta, Sí, un poeta y nada más. humanista. Exactamente, pero nunca mostraron al hombre de determinación, al militar. Por eso nos estamos haciendo esfuerzo ahora, Exactamente, proyectando la vida militar de Duarte. Claro, claro. un comandante. Claro, y un hombre, como le he dicho, un hombre de determinación, porque el liderazgo de Duarte, que sus biógrafos dicen, bueno, su liderazgo era muy sólido, porque tenía primero una atractiva personalidad y presencia. En segundo lugar, carisma, recto de conciencia, don de mando, organizado, disciplinado. Pragmático, porque había una programación. Claro, ahí. claro, claro. Y entonces, con ese singular sentido de visión, porque por eso era que los conservadores, mucho mayores que él, Santana le llevaba a Duarte 14 años. Y eso cuando usted tiene 25 y el otro tiene 39, es mucho. Sí. Esos conservadores despreciaban a Duarte. Le llamaban a todos, lo juzgaban a todos. Pero pensando en Duarte, jóvenes imberbes, filorios, no sabían lo que querían crear situaciones en el país de Sí, hasta perturbación. irresponsable le llamaron. Hasta irresponsable le llamaron. Porque, bueno, lógico, porque es que para Duarte plantearse una república, entonces,
cuando el centro urbano más importante con que contábamos era Santo Domingo y era la calle Palo Hincado de hoy, Sí, una aldea. la avenida Mella, calle Las Damas, la Presidente Villini un poquito más para acá, de la avenida del Puerto o Camaño de Ño, y entonces 3 puertas de entrada, San Diego, La Misericordia y el Conde, que se cerraban a las 9 de la noche. Sí. Eso era rural también. Que ahí está la historia. Ahora visitando el museo de la casa, el museo de la catedral, Sí, nos contaban que se cerraba la ciudad a las 9 de la y noche. tocaban una campana Sí, sí, sí. para decir que estaba todo cerrado. Sí, sí, a las 9 de la noche. Así que estábamos hablando de una época. Pero claro, entonces, con esa realidad, para plantearse una república, tenía que ser un individuo excepcional, Ellos fueron avanzados en su tiempo. visionario, Visionarios. ¿entiendes? Por encima de todo, Así es, así es. ¿entiendes? Entonces, es la verdad. Pero Duarte, como él decía, fe en Dios, fe en nuestra santa causa y en nuestros propios brazos. Él se impulsaba sobre la base de la fe. Por eso, ¿verdad? En nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad Dios Omnipotente. Por un lado. Por otro lado, la cruz, dice, para los dominicanos jamás será signo de padecimiento, todo lo contrario, símbolo de redención. Dios, patria, libertad, como divisa, que hoy la Constitución de la República retiene en el artículo 34 como lema nacional de los dominicanos. Dios, patria, libertad. Pero además, es que Duarte en su juramento dice, el futuro Estado se denominará República Dominicana. ¿Y qué ocurre? Sí, República Dominicana, efectivamente. Una bandera, dice, un pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules, atravesado por una cruz blanca. Efectivamente, la bandera nacional La que bandera tenemos, nacional, la que tenemos y la que ¿verdad? volamos cada día. Pero todavía más, dice, el futuro Estado tendrá su correspondiente escudo de armas y aparece en el mismo 1844. ¿Faltaba algo? Sí, una constitución. Bueno, pues Duarte redacta un proyecto de constitución avanzadísimo para su época. De modo y manera que comienza el artículo 1 diciendo, gobernantes y gobernados tienen que ceñir sus actuaciones a la ley. Principio de legalidad, principio esencial y característico del Estado de Derecho. El principio de legalidad. El otro principio que caracteriza el Estado de Derecho es el de legitimidad. Y entonces ahí Duarte dice, los dominicanos no tienen por qué acatar, obedecer, ¿verdad?, una orden proveniente de una autoridad ilegítima. Principio de legitimidad. Por eso es que Duarte, cuando Mella se entusiasma y lo proclama en el Cibao presidente, y los pueblos comienzan a sumarse, eso no motiva a Duarte. ¿Por qué? Porque Duarte no era partidario de ser presidente de la República por aclamación. Él entendía que el poder tenía que surgir de las urnas. Del voto dominicano, del voto popular. ¿Usted me entiende? Don Wilson, vamos a hacer otra pausa. Usted sabe que en televisión tenemos los espacios bastante reducidos. Así es. Vamos a hacer una pausa para escuchar a nuestros anunciantes y volvemos con usted para que nos hable un poquito de ese 27 de febrero que se avecina, cuál es la programación, cuál es el principal evento de ese día. Volvemos en breve. De nuevo en nuestro café literario, aquí con el doctor Wilson Gómez y Carlos Hernando, que llegó desde el Perú a pasar aquí un mes y va a grabar con nosotros unos 4 programas que tienen que ver con el mundo artístico y cultural de la República Dominicana. Don Wilson, con usted necesitamos hacer varios programas porque son temas que no es fácil ni siquiera hacer pausa. A usted hay que dejarlo que hable y que entonces la pausa llegue sola. No así que yo lo interrumpa, porque qué tema tan importante para la patria, para el país. Y yo estoy segura que este programa, que lo ven muchos estudiantes universitarios, por suerte, porque hay una profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que le invita a los estudiantes a ver este programa para hacer algunos
comentarios y algunos trabajos de algunos estudios que hacen. Entonces es importante, me gustaría saber, don Wilson, dos cosas. La programación para el 27, pero también que usted me hable un poco, qué bueno para los dominicanos, ese mal uso de nuestras imágenes patrias. Como vemos a veces esa bandera que la ponen, que debe ser, se supone que a las 6 de la tarde baja la bandera, 5:30, 5:30. 5:30 de la tarde, y entonces la vemos que la mantienen, la dejan. En los hogares me imagino que no es problema, no pueden ustedes entrar en eso, de que la bajen, la quiten a las 5:30, se mantiene 24 horas en el mes de la patria. Ese uso indiscriminado a veces de la bandera en la cabeza de un rapero, de un reggaetonero, de un músico, como que le hasta limpian el piso con la pobre bandera. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, el 27 de febrero, para contestar la primera parte de su inquietud, nosotros tenemos demostraciones, ofrendas florales, conferencias, coloquios, proyección de documentales, no solo en el territorio nacional, donde tenemos organismos de base, que son los centros guardianos que están en todo el territorio, sino también las filiales guardianas que están en el exterior. Donde quiera que hay una importante representación de dominicanos, ahí hay una filial del Instituto Duartiano que nosotros abastecemos de bandera, Sí, de todos los insumos. literatura, bueno, de los mismos documentales. Y hay todo ese movimiento, ¿verdad?, en nuestro país y fuera de él. Tributo a Duarte, tributo a la patria. Y eso se produce, en el caso de las filiales, en coordinación con los consulados y las embajadas. Y aquí la coordinación es con las gobernaciones provinciales, con los ayuntamientos, las alcaldías, en fin, con los distritos. La Comisión de Efemérides Patria, Eso lo hace el Instituto Duartiano. Y con Efemérides Patria coincidimos en algunas cosas. en algunas cosas. ¿Cómo no? Sí, eso también ocurre. Y nosotros aquí en la capital, aparte de esas difusiones a través de las conferencias y las invitaciones que se nos formulan, pues también nosotros tenemos un acto muy singular, yo diría que hasta íntimo, porque a las 8 de la mañana del 27 ya nosotros estamos haciendo la izada de bandera en la parte alta del baluarte, en la arcada, la parte alta. Ahí hacemos esa izada de bandera, los bomberos Hacen presencia de manera... y hacen sonar lo que es la sirena, y ahí comienzan las actividades patrióticas del día. Ya nosotros entonces, a las 9, hacemos la ofrenda floral ante las cenizas venerables de los padres fundadores que están ahí en el mausoleo. Esos son actos solemnes, ya lo demás son conferencias, a veces participamos en la salida de Rally Frontera y otras actividades que se realizan con motivo de las efemérides. En lo que tiene que ver con el uso indebido de la simbología patriótica, es preocupante. Nosotros vivimos dictando conferencias al respecto, porque uno de los símbolos peor usados es el escudo nacional. Los tres poderes del Estado suelen usarlo mal. Los tres. Y realmente es una pena que esto ocurra. Si bien es cierto que hay una especie de razón, vamos a decir, porque ya en 1913 había 23 versiones de escudo nacional. Es decir, cada caudillo quería tener su escudo. escudo. Y por suerte, ahí sobrevino un decreto del presidente Noel, el 6 de febrero de 1913, donde él dispuso un escudo oficial.
caracterizado. Ese decreto se ilustró, se publicó en la Gaceta 2376 de febrero de ese año 1913 y vino con una imagen de la autoría de Casimiro de Moya. Casimiro de Moya era un hombre público, vegano, e intelectual, era escritor, pero también era cartógrafo, era dibujante y era político, porque él llegó hasta la vicepresidencia de la República. Y en unas elecciones, en una oportunidad, no ganó porque Ulises Heró produjo un fraude. Casimiro de Moya, con su inquietud, parece que intervino con el presidente Noel, ¿verdad?, para oficializar El escudo. y viene entonces el dibujo, donde se ve que hay 4 banderas, 2 de un lado, 2 de otro lado, 2 lanzas libres arriba, la cinta inferior que dice República Dominicana, color rojo vermellón, se orienta hacia arriba. Aunque se oficializó en 1913 y ese decreto está vigente aún, hoy más vigente que nunca, porque entonces la Constitución del año 2010 recogió la esencia La esencia de ese decreto y la colocó en el artículo 32. Sí, lo que le da una fuerza. Le da mucha fuerza porque ya es un mandato constitucional, ya es una disposición que tiene, ¿verdad?, la jerarquía constitucional. Entonces, ahí se dice claramente, se dispone que la cinta inferior, color rojo vermellón, que dice República Dominicana, se orienta hacia arriba. Una característica esencial del escudo correcto. La otra característica son las 4 banderas, 2 de un lado, 2 de otro y 2 lanzas libres. Siempre hemos tenido el laurel, que en heráldica significa triunfo, y la palma real, que significa victoria. Y además la Biblia, en las 24 versiones, en todas, aparece el libro sagrado abierto. Siempre indistintamente aparecía, en unos casos según San Mateo, en otros casos según el Evangelio, ¿verdad?, de San Lucas, y en otros casos en el Evangelio de San Juan. La Constitución de 2010 estableció con precisión ¿Cuál era la página? que la Biblia tiene que estar abierta en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32. Y cuando se va al libro sagrado, o Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, eso quedó resuelto por mandato de la Constitución de la República de ese año 2010. El asunto del escudo indebido y el uso es muy preocupante. Fíjese que en ese mausoleo donde están las cenizas venerables de los padres fundadores, en la parte alta hay un escudo. Pero ese escudo es incorrecto. En cierto modo, viola la Constitución. Y el propio decreto de 1913, por supuesto, porque baja la cinta inferior. Eso se le había comunicado a algunos ministros de defensa. Hasta se llevó a nombrar una comisión, pero no pasó nada. Ahora tuvimos la oportunidad, hace menos de 10 días, de conversar con el ministro de Defensa, Fernández Onofre, y entonces él encargó a una persona que sabe de esa cuestión para que corrija Y darle el seguimiento. esa Entonces, deficiencia. Y él, a la persona que se recomendó, le dijo, teniente general, en un mes estará resuelto. sí, que ya Entonces, hay una esperanza hay de una que esperanza eso, de que eso se va a corregir. y entonces saldrá de ahí ya una ordenanza. Claro, no, correcto, porque que la propia Constitución lo dice. Claro. Pero además, la ley 210-19, que es una ley, como dice, del año 2019,
Es una ley primero protocolar, porque manda en detalle de cómo son los emblemas nacionales. Y en segundo lugar, esa disposición manda a que se han corregido todas las versiones del escudo incorrectas, de un plazo de 6 meses a partir de su promulgación, plazo que está ventajosamente vencido. Vencido. Entonces, lo que hay que corregirlo, puro y simple. ¿Qué pasa? Que yo fui precisamente a una escuela recientemente que llevaron a los niños al altar de la patria. Y entonces le pusieron una tarea que fue la de dibujar el escudo que está allí. Y todo, por supuesto, lo dibujaron mal. ¿Cómo estaba? Entonces, Que tenían de ejemplo. eso se le puso al ministro de Defensa, que eso generaba una confusión preocupante. Pero eso mismo ocurre en el templo donde están las cenizas venerables de todos los patriotas, ¿verdad? Y está igual el escudo. Mar también, Entonces, ¿entiendes? esa reunión que ustedes tuvieron fue muy importante. Estamos hablando del Panteón de la Patria, el Panteón El Panteón Nacional. Nacional, no, imagínense. El Panteón Nacional. Entonces, a partir de esa reunión y ese plazo que le dio en general Sí, a la persona que encargó, sí, la propia persona fue que le dijo que en un mes estaba... en un mes estaba resuelto. Entonces, yo creo que quizás cuando volvamos a reunirnos aquí, porque usted va a ser nuestro invitado, tendremos noticias. al respecto. Y qué bueno fue que yo pusiera el tema, porque Sí, fíjese que sí, no sabía sí. que eso estaba ya para corregirse. Sí, sí, claro, ¿no? Y hay que seguir corrigiendo. Y hay que porque seguir eso es corrigiendo. muy generalizado. Claro. Es muy generalizado. Mire, los presidentes de la República de 1930, incluyendo a Trujillo, hasta 2020, todos se juramentaron, salvo el presidente actual, con una banda presidencial con el escudo incorrecto. Incorrecto. Bosch no se juramentó con la banda, como usted sabe, él se apartó del protocolo, pero usó una banda en México en ocasión de una visita que hicieron algunos presidentes latinoamericanos y había un protocolo cerrado y se exigía la banda de cada uno Y allá llevó la banda que y se llevó la banda, pero estaba bien. estaba. La que usó Bosch estaba bien, pero no fue ocasión de juramentación. Pero eso es muy Pero que preocupante. son datos importantes. Doctor, lamentablemente tenemos que cerrar nuestro programa agradeciéndole su presencia, agradeciéndole a Carlos haberlo invitado a usted y traer este tema tan importante. Sí, Queda abierto aquí el espacio para usted. sí, sí. Cada vez que el Instituto Duartiano también, al margen de que yo pueda invitarlo, cada vez que usted tenga en agenda algo importante, aquí estamos las órdenes. Gracias. Un grato honor para nosotros poder hablar de cosas tan importantes para el país, que son las cosas en las que debemos estar los dominicanos, porque a partir de que corrijamos errores que tienen que ver con nuestra nacionalidad, con nuestra independencia, con lo que somos como dominicanos, asimismo mejora la patria. Así que yo creo que es fundamental que de esto se hable permanentemente. Vamos a seguir hablando de todos los símbolos en cada programa. Seguir pidiendo a través de este medio también la colaboración de las autoridades pertinentes para que se sumen, porque este es un tema ya de sumar, Una cruzada, claro. una cruzada. Gracias. Un gran honor para nosotros. Sí, gracias a nuestros apreciados amigos y amigas que nos siguen. De nuevo con el doctor Wilson Gómez en este programa maravilloso, hablando de el mes de la patria, nuestros símbolos patrios, nuestros padres de la patria y temas tan importantes como toda la programación que tendrá el Instituto Duartiano y otras instituciones del Estado Dominicano que se suman a esta importante celebración. Don Wilson, vamos a hablar de un tema que nos preocupa a muchos dominicanos, esa inamovilidad de la fecha. ¿Cómo que eso se está manejando? Sí, bueno, fíjense que dentro de los días festivos que se transfiere la festividad, está el Día de Duarte, y eso es preocupante porque genera confusión, por cuanto nuestros jóvenes no
identifican perfectamente el día natal del patricio, que es el 26 de enero. Pero cuando ese día Cae. cae en la semana, entonces se cambia la festividad. Y es muy importante destacar el origen de la festividad del Día de Duarte. Tiene un origen interesante porque se origina en la escuela. Es una maestra que dirigía la escuela moderna en lo que es hoy la César Nicolás Penson, y ella era de nacionalidad belga, nació en Bélgica, casada con un dominicano, con Jacinto Pellerano Mechazurra, hijo de Jacinto Pellerano Castro, aquel poeta. Claro, una figura. Entonces ella, que sentía la dominicanidad, tenía la preocupación de por qué el Día de Duarte no era festivo. Pasaba como un día cualquiera. Estamos hablando de 1932. Entonces, ella hizo una comunicación manuscrita y procuró que sus alumnos la firmaran con ella Para hacer una solicitud. al Congreso Nacional. Y entonces se le hizo la solicitud al Congreso Nacional. En la época, el Congreso tenía esa sensibilidad. Estamos hablando de 1932. 32. En la época de Trujillo, 2 años Exacto. de haber asumido Sí. Rafael Leónidas. Todavía Trujillo no era un tirano. Sí, comenzando. Ya él sí, después, ya en el 34, 35, ya sí se fue Perfilando. perfilando. Entonces el Congreso la escuchó. Y de ahí surgió la ley 288 de 1932. Sería la primera fecha festiva el 26 de enero de 1933. Esa maestra se llamaba Germaine Crocourt de Pellerano. Y ella se contentó muchísimo, por supuesto, Imagínese. un logro. Por lo que digo que entonces el Congreso tenía esa sensibilidad, y lo digo y lo subrayo, porque hoy día no es así. El esfuerzo que se procura para restituirle la inamovilidad al Día de Duarte, para que la festividad sea el mismo 26, lleva en el Congreso más de 15 años. No hay forma de que eso lo... Y hemos ido nosotros a las comisiones de cultura, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, a motivar verbalmente y por escrito la razón que lleva al instituto a reclamar Que que es el se 26. tenga o se le retorne la inamovilidad al Día de Duarte. Porque yo le pregunto, don Wilson, ¿qué importa que es miércoles? El miércoles hay clases. Claro, Es un día de clase. Y si es sábado, sí, que cae el 26, pues se celebra el sábado. Y se le pone tareas. claro, Pero no se puede estar cambiando porque si Sí, hay exacto. fin de semana largo, exactamente, es que la fecha de su cumpleaños es su fecha. es su fecha. Eso tiene su magia. Y a eso se le busca la ¿Verdad que sí? forma para la celebración. Exactamente, pero hasta ahora no se ha podido retornar a la inamovilidad del Día de Duarte. Seguimos luchando para que así sea. Lo cierto es que de todo esto, lo más triste fue que la maestra Germaine Crocourt de Pellerano, esa maestra belga, falleció en diciembre de 1932 y no pudo ver el primer día De la celebración. de la celebración, de la festividad del Día de Sí, sí, conmemoración. Para que usted vea cómo se dan esas cosas en la vida, ¿no? Sí. Porque ella obró para que Son personas que dejan un legado que ellos mismos no se enteran que lo dejaron por un motivo que no caminó Exactamente. con la prisa que debió haber. Así es, pero fíjese cómo una persona Extranjera. que no era nativa
desarrolle ese sentimiento. Así. Claro, lo Y que valora la figura de Duarte y dice, pero ¿y cómo es posible? Y por eso de importancia, y por eso los senadores y diputados, solo por eso, han debido ya restituirle el día. la festividad al Día de Duarte para su propio día. Don Wilson, nosotros nos vamos a sumar a esa petición. Siga con la cruzada. Correcto. Las cruzadas no se pueden parar. Sí. Yo le diría que haga 30 cartas y las 30 cartas las convierta en un libro. El libro de las cartas de solicitud. Muy bien, buena idea. Una carta para que quede la constancia de que se le pidió, porque entonces todo quede en el olvido. Sí, sí. No, pero esto se le solicitó al Congreso, al presidente de la República, a las altas, a toda la sociedad civil también que tiene que ver con el tema, y entonces seguir trabajando, porque en algún momento es un tema económico. Y tiene mucho que ver con la economía y la efectividad de los Sí, fines de con el semana, turismo y del eso, turismo. pero es que inclusive nosotros hicimos un esfuerzo cuando se modificó la Constitución en 2010 para que además del 27 de febrero y el 16 de agosto, que están consignados en la Constitución como los días festivos constitucionales, con ese rango, nosotros quisimos ahí introducir el Día de Duarte. No se pudo, pero hicimos el esfuerzo. Hicieron el esfuerzo. Pues nada, gracias, don Wilson. Fíjese, Carlos, como hicimos 2 programas, en vez de un programa, logramos hacer 2 programas. Yo lo dije desde el inicio, es difícil invitar a don Wilson Gómez a hablar sobre nuestros temas patrios, porque es un tema tan sensible, tan importante, tan amplio, que se le pueden ir a uno fácilmente 3 y 4 programas.